Dice Samir, ¿por qué no dejan rezar en Ramadán en la mezquita en Jerusalén? La respuesta es que sí dejamos rezar en Ramadán en la mezquita en Jerusalén. Todos los años se permite. Pero ¿qué pasa? Que Ramadán es una época muy candente. En este momento estamos también los judíos en Pesaj, que también es una época en la que muchos judíos venimos a Jerusalén, peregrinación. Pero entre los palestinos, no estoy diciendo que todos, hay palestinos buenos obviamente, pero tristemente entre los palestinos hay terroristas, hay personas que apoyan a Hamas, grupos terroristas islámicos, como miren, en todo grupo social hay extremistas, ustedes saben. Entonces por eso hay grupos terroristas que atacan judíos durante el Ramadán. No les tengo que recordar que la semana pasada mataron a 12 judíos, que los masacraron literalmente. A mí, miren, mi papá es un hombre de 67 años. El sábado fue a Jerusalén, al muro, y los palestinos lanzando piedras a un señor de 67 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lanzan piedras? Porque los judíos y porque en el mes del Ramadán se radicalizan los palestinos mucho. Cuando los palestinos le lanzan piedras a judíos, los judíos no nos vamos a dejar matar, ¿entienden? No nos vamos a dejar caer bloques de piedras a un hombre de 67 años, ni a niños, ni a nadie. Y por eso, aquí es cuando entra la policía a dispersar a los que están haciendo disturbios. Así es de sencillo. Entonces, la ecuación es muy sencilla. No traten de matar judíos y nada va a pasar. Es que es así de simple. Piensen, todo el año, perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando los radicalizan, siempre hay atentados. Y siempre en el Ramadán. Hoy, hace un par de horas, lanzaron cohetes desde Gaza, desde la frontera de Gaza, no muy lejos de donde yo vivo, porque yo vivo cerca de la frontera con Gaza. Lanzaron cohetes ¿por qué? Porque sí, porque es Ramadán. En el Islam, en el Ramadán, se ponen un poco más loquitos, ¿ok? Y no todos, nuevamente, hay palestinos buenos, etcétera, pero sí las facciones radicales, ¿ok? Ok, cohetes, jajaja. Israel tiene superarmas, por favor. Marlene dice, exacto, Israel tiene superarmas. Israel es una potencia. Israel es uno de los países más fuertes del planeta. Si Israel quisiera, con presionar un botón, arrasa a todos sus vecinos, a todos. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Israel no acaba con sus vecinos. Porque Israel no quiere, Israel no le interesa, Israel quiere hacer paz. Los invito, por favor, lean el acta de independencia de Israel. Lean el acta de independencia. El acta de independencia dice que el pueblo de Israel, desde su creación, extiende la mano a sus vecinos para que haya paz. Siempre Israel busca que haya paz con sus vecinos. Y de hecho, Israel tiene paz con prácticamente todos sus vecinos. Aún hay tensiones con Siria, con Líbano, pero por Hezbollah, por el grupo terrorista, con Hamas, que es un grupo terrorista. ¿Se entienden? Hay tensiones con los grupos terroristas, pero hay paz en Israel, hay paz. Con los países del Golfo Pérsico hay paz, etc. Con Arabia Saudita hay paz. ¿Se entienden? Solo con los países más radicales es que no hay paz. Por ejemplo, Irán, que es un país muy radical, con ellos no hay paz. Y organizaciones terroristas, con ISIS, con la Yihad Islámica, con la Hermandad Musulmana, con ellos no hay paz, porque son grupos terroristas. Eso es algo que no entiende la gente. ¿Qué pasa? Si Israel quisiera borrarlos ya lo hubiera hecho, pero ese no es el objetivo de Israel. Pero, ¿qué pasa? Que el objetivo de los grupos terroristas sí es eliminar a Israel. Y por favor lean el acta de independencia de Israel, y por favor lean el acta, la carta fundacional, así se llama, de Hamas. Por favor, lean la carta fundacional de Hamas. Ahí dice claramente, no hay posibilidad de hacer paz con Israel y el único camino es la yihad. Así les acabo de citar. Es más, si quieren se los leo. Carta fundacional de Hamas. A ver. Veamos esta belleza. A ver. Dice, acá dice, dice, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que destruyó a otros países en el pasado. Así dice, así empieza. Dice, es larga, pero a ver.
Dice, las iniciativas de paz a las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales contradicen los principios del movimiento de resistencia islámica. Estas conferencias no son más que un medio para designar infieles como árbitros en las tierras del Islam. Para ellos Israel es la tierra del Islam. No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las iniciativas, las propuestas y conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo y un ejercicio inútil. Eso es artículo 13 de la Carta Fundacional de Hamas. Entonces, señores, comparen un país, una democracia, Israel, donde un cuarto de sus ciudadanos son árabes y hay árabes en el gobierno, en la coalición. La cabeza del gobierno es del Partido Islámico. Hay jueces de la Suprema Corte árabes. Hay científicos árabes, hay premios Israel árabes, hay, académicos árabes, políticos, todo lo que quieran árabes. ¿Cuántos judíos viven en Gaza? ¿Cuántos judíos viven en Ramallah? 0. ¿Por qué? Porque si un judío pisa Gaza, lo degollan al otro día. Porque no existe. Y les puedo leer, si quieren les sigo leyendo. Dice, acá está citando artículo 7, dice: el día del juicio no llegará. Esta es la carta de Hamas, ¿sí? La carta fundacional de Hamas. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos. No dice contra Israel, dice contra los judíos y les den la muerte. Y entonces los judíos se esconderán detrás de rocas y árboles y estos últimos gritarán: oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. Artículo 7. Esto es traído del hadith. Este es un versículo traído del hadith. Sí. Entonces, señores, por favor, comparen un país que tiene paz con sus vecinos y quiere paz con sus vecinos y busca que haya paz con sus vecinos, Israel, versus esto. Eso que les acabo de leer es lo que Israel tiene que enfrentarse día y noche. Entonces, cuando ustedes se preguntan ¿por qué hay disturbios en Jerusalén? ¿Por qué la policía israelí es tan violenta? Señores, la policía israelí se pone violenta cuando hay que ponerse violento. Porque ¿qué quieren? Que estén yihadistas palestinos lanzándole piedras a mi papá de 67 años en la cabeza, abriéndole la cabeza, y que nos quedemos de brazos cruzados y les demos un abrazo a los terroristas. No, eso no se hace. Y miren, acá alguien mencionó algo muy interesante. Bukele. Acá mencionaron al presidente de El Salvador. Señores, el presidente de El Salvador en verdad es un ejemplo de cómo uno combate el mal, simplemente. Así no se puede, ¿ok? Entonces es básicamente por eso, ¿listo? Ok, dice... hay muy buenas preguntas. Voy a hacer un poco... voy a leer. ¿Qué significado tiene la kippah? Los judíos la usamos. Wow, hay muy buenas preguntas. Dice... Pero, ¿quién es el malo? El mal lo que hacen invades, desalojan o el que se defiende. Tu pregunta es muy buena. Y si quieres hacemos un recuento histórico de cómo se desarrolló el conflicto. El pueblo de Israel, esta tierra es, antes de que se llamara Palestina, era Judea, ¿ok? Comencemos por el derecho histórico del pueblo judío. No estoy hablando del derecho bíblico. Porque el derecho bíblico, diríamos, ¿no? La Biblia dice, incluso en el Corán dice que esta tierra es de los judíos. Dice, en la sura número 5, el verso 21 dice, les voy a citar en árabe, Ya qawmi udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kattaba Allah lakum. Dice que Allah le dice a Moisés, a Musa, en árabe, esta es la tierra que yo les escribo para ustedes. Entonces, incluso en el Corán dice que esta tierra se le dio al pueblo de Israel. Comencemos por ahí. Pero yo no quiero hablar de la teología, porque no todos, digamos que yo le estoy hablando a alguien que no es creyente, ¿ok? Hablemos de historia. Esta tierra le pertenecía al pueblo judío antes de que llegara el colonialismo europeo. ¿Cuál colonialismo europeo me refiero? A los romanos. Los romanos. Esta idea se llamaba Judea. ¿Qué pasó? Que los judíos se rebelaron contra los romanos. Fue la gran revuelta contra Roma. Luego llega Tito, destruye Jerusalén en el 70 y la revuelta continúa con Bar Kokhba en el año 135, y en el año 135 el emperador Adriano destruye el reino de Judea por completo
y le cambia el nombre le cambia el nombre de la provincia y ya no es Judea, sino que el nombre pasa a ser Palestina, así se llama. Es decir, el nombre Palestina es un nombre que se inventaron los romanos. Es un nombre romano. Porque lo que quería hacer Adriano era humillar, perdón. Tengo que conectar la electricidad de esto. El emperador Adriano lo que quería era humillar al pueblo judío. Y por eso le puso el nombre a esta tierra como los palestinos, como porque así se decía filisteo en griego. Entonces así es como le cambian el nombre, ¿sí entienden? Primero esta tierra era Judea y luego le pusieron Palestina. Sigamos. Entonces dice, Estados Unidos, tierra de los indios, 100%. Estados Unidos es la tierra de los indios, 100%. Entonces, bueno, ok. ¿Qué pasa? Que los judíos fuimos expulsados de nuestra tierra natal, Judea. De hecho, la palabra es lo gracioso. ¿Saben por qué nos llaman judíos? Por Judea. No es al revés. No es que los judíos le pusieron Judea a la tierra, sino que nosotros nos llaman judíos por la tierra. O sea, ¿sí entienden? Es totalmente al revés. Presiento que se fue el internet. Entonces, ahora es acá. Volviendo al tema. El pueblo judío, esta tierra pasó por manos de muchos imperios ajenos, ¿ok? Y uno de esos imperios que pasó por aquí es el imperio otomano, que era el Islam, que eran turcos, no eran palestinos árabes, sino turcos, y luego llegaron los británicos. Luego los británicos ofrecieron repartir el territorio entre un país árabe y un país judío. ¿Qué pasó? Los árabes rechazaron la oferta. Esa es la resolución 181 de las Naciones Unidas, 29 de noviembre de 1947. Los árabes rechazaron crear un país árabe. Y los judíos aceptaron crear el Estado de Israel, y así se crea el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Así es como nace Israel, en el rechazo árabe, y luego los países árabes lanzan un ataque contra los judíos. Y así es la famosa guerra de independencia, en la que digamos, 5 naciones árabes atacan simultáneamente a Israel y pierden la guerra. Luego, en la guerra de los 6 días, en 1967, Judea y Samaria estaban dominados por Jordania. La franja de Gaza estaba dominada por Egipto. ¿Y qué pasó? Que ellos lanzaron guerra contra Israel, pero perdieron la guerra. Israel le rogó a Jordania, el presidente Levi Eshkol le rogó al rey Hussein de Jordania que no entrara a la guerra, porque para Israel iba a ser muy difícil, porque luchar también con el frente era Siria, también había entrado a la guerra, Egipto había entrado a la guerra, y por eso hubiera sido una guerra muy difícil contra Jordania también. ¿Qué pasó? Jordania entró en la guerra porque creyeron que iban a destruir a Israel y perdieron. En 6 días perdieron la guerra. Y como consecuencia de perder la guerra, Israel liberó Judea y Samaria. Israel liberó la franja de Gaza. Y así fue. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hubo refugiados? Ustedes saben cuántos refugiados palestinos hubo, aunque en esa época no se hablaba de palestinos. En esa época el término palestinos no existía, ¿sabían? O lo que se hablaba era de árabes. Y pueden buscar cualquier documentación. El pueblo palestino se empieza a hablar de ellos desde los años 60 del siglo pasado, 1960, 1964 para ser más preciso. Entonces, señores, ¿qué pasa? Que lo que pasó es que salieron 700,000 refugiados palestinos por esta guerra. ¿Sí me entienden? Una guerra que empezaron los árabes. Israel, en su derecho a defenderse, logró repeler a las fuerzas invasoras. ¿Y qué pasó? Que así es como salen 700,000 refugiados palestinos. ¿Saben cuántos refugiados judíos salieron de esa misma guerra? 850,000. 850,000 refugiados judíos. Entonces, también sufrimos nosotros, ¿ok? Y es la consecuencia. ¿Qué pasa? Israel le dio territorios a los palestinos, porque Israel le dio lo que son las zonas A y B
de lo que es Cisjordania, se la entregó a la autoridad palestina en los acuerdos de Oslo, y la Franja de Gaza, Israel se la dio a los palestinos, se las dio en el 2005. Israel sacó a judíos de sus casas. Si alguien me habla de sacar de sus casas, Israel sacó a judíos de sus casas para entregarle ese territorio a los palestinos. ¿Y qué hicieron los palestinos? Eligieron a Hamas como su gobierno en el 2006, y Gaza es una de las peores zonas del planeta, siendo que cuando vivían los judíos ahí, esa zona exportaba frutas a todo Medio Oriente. Cuando Israel le entregó la Franja de Gaza en el 2005, entonces dice alguien, se las dio, ya eran de ellos. No, no eran de ellos, es que no estás escuchando, amigo. La Franja de Gaza era de Egipto. Egipto la tenía, y antes de Egipto estaba el mandato británico, y antes del mandato británico estaban los otomanos, y antes de los otomanos estaban los cruzados, y antes de los cruzados estaban los mamelucos, y antes estaban los bizantinos, y antes los romanos, y antes los judíos. Entonces, esa tierra no le pertenecía a los palestinos. Nunca existió un país árabe ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Israel le dio la Franja de Gaza a los palestinos para que crearan un país. Pero ¿ellos crearon un país? No, no crearon un país. De hecho, y esto yo lo recuerdo porque yo era niño, Israel de la Franja de Gaza exportaba frutas a todo Medio Oriente. Cuando lo recibieron los palestinos, lo primero que hizo Hamas, ¿ustedes saben qué fue? Fue a los invernaderos donde crecían las frutas, las verduras, y quemaron los invernaderos. O sea, ¿sí entienden? Y por eso es que es un caos total. ¿Qué pasó? Empezaron a lanzar cohetes. Israel le entregó Gaza a los palestinos en el 2005. Y en el 2007 empezó un bloqueo en Gaza. ¿Por qué empezó un bloqueo en Gaza 2 años después de entregarla? Porque los palestinos empezaron a lanzar cohetes, a lanzar hombres suicidas, a atacar a los judíos. Es por eso, ¿ok? Esa es toda la... dice, no hay bloqueo en la franja. Sí, te estoy explicando por qué hay bloqueo. El bloqueo es porque los palestinos empezaron a atacar, empezaron a lanzar cohetes. Entonces Israel llegó a la conclusión de que su frontera debe cubrirla. A propósito, la frontera, Gaza también tiene frontera con Egipto, y Egipto también los bloquea. ¿Por qué Egipto bloquea Gaza? ¿Por qué creen? Porque Hamas es una organización terrorista. En Gaza hay terrorismo, y los terroristas también atacan a los egipcios. No solamente atacan a los judíos, también atacan a los egipcios. Y por eso es que el bloqueo también lo hace Egipto. ¿Sí entienden? Entonces cuando vienen a reclamarle que Israel bloquea Gaza, también Egipto bloquea Gaza, por la misma razón. Entonces es la razón. Y entonces acá escribe alguien, Israel invasor. Por favor, explícame cómo Israel es invasor de Gaza si Israel le dio Gaza a los palestinos. ¿Cómo tiene sentido ser invasor de algo que se les dio? Israel les dio Gaza para que hicieran el Singapur de Medio Oriente, una potencia. No lo hicieron, lo volvieron en Hamastán, si se le puede llamar a tal cosa. O sea, simplemente acabaron con ese lugar. Y es todo el error, ¿ok? Creo que muchos ni te están escuchando. ¿Es posible? ¿Gaza es tierra de Israel? Yo creo que sí. Ok. Se pasó Israel haciendo eso, pero bueno, todo tiene su propósito, lástima. Palestina, todos sabemos, son violentos. Bueno, a ver, dice, les dio Gaza y les quitaron el resto del territorio. Creo que acá no estás escuchando, ¿no? Israel, en una guerra defensiva contra Jordania y contra Egipto, logró recuperar el territorio. Esa es la única razón. De hecho, Israel, señores, por favor, busquen en Google Camp David Summit, año 2000 y año 2008. Israel le ofreció a los palestinos el 97% de Judea y Samaria, que es lo que ellos pedían. Ellos piden Judea y Samaria. Israel les ofreció el 97%. Ehud Olmert, el primer ministro de Israel de esa época, en el 2008, les ofreció Jerusalén. Les ofreció la capital de Israel. ¿Y qué dijeron los palestinos? ¿Aceptaron? La respuesta es que no aceptaron. Porque el Islam no... Es que, señores, es que les tengo que leer otra vez. Les voy a leer otra vez. Porque creo que estas personas no están escuchando. Dice,
Artículo 13 de la Carta Fundacional de Hamas. Las iniciativas de paz y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales contradicen los principios del movimiento de resistencia islámica. Estas conferencias no son más que un medio para designar infieles como árbitros en las tierras del Islam. No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las iniciativas y las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo y un ejercicio inútil. ¿Sí me entienden? Estas personas no quieren negociar, estas personas no quieren paz. Les leo otro, artículo 32. Es que les estoy leyendo la carta fundacional de los palestinos, es de Hamas. Dice, Hamas, esto es artículo 32. Hamas se considera a sí mismo como la delantera y la vanguardia en la lucha contra el sionismo mundial. Los grupos islámicos en todo el mundo árabe deben hacer lo mismo, puesto que son el mejor preparado para el futuro del rol en la lucha contra los provocadores judíos. Matemos judíos, no matemos israelíes, judíos. ¿Se entienden? Entonces, ¿cómo se puede hacer paz? O sea, no se puede hacer paz con terrorismo, simplemente, ¿ok? Un saludo por El Salvador y mis respetos al presidente de El Salvador por el trabajo que está haciendo. De verdad que es un ejemplo para toda Latinoamérica. Oramos por la paz de Jerusalén, amén, gracias, en verdad, gracias. Y alguien escribió, pero ya se me pasó, que en la época de Jesús era Palestina. Señores, ¿en qué planeta viven? El que escribió eso. En la época de Jesús, esta tierra se llamaba Judea, era la provincia de Judea, ¿sí? Lean, abran, Mateo capítulo 2, versículo 1. Se los abro. A ver. Mateo 2, 1. ¿Qué dice? Leamos Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Palestina, en los días del rey Herodes. ¿Dice eso? No dice eso, dice cuando nació Jesús en Belén de Judea. Entonces, esta tierra era Judea. En el año 135 le pusieron Palestina a esta tierra. El emperador Adriano, tras haber sofocado la revuelta de Bar Kokhba, le cambió el nombre de Judea a Palestina. De hecho, Adriano le cambió el nombre a todas las ciudades. A Jerusalén le cambió el nombre por Aelia Capitolina. A Shem le cambió el nombre por Neópolis. Y que luego, como los árabes no tienen la letra P, le dicen Nablus. Porque no podían decir Neópolis, dicen Nablus. Y por eso hoy en día le llaman Nablus. Pero es la ciudad de Shem. Y así, o sea, ellos le cambiaron el nombre a las ciudades. Porque los romanos hacían eso. Cuando los romanos destruían ciudades o destruían civilizaciones, las romanizaban. Entonces, es lo que pasa. Nazaret no existe. Nazaret hoy en día sí existe, pero en la época de Jesús no existía Nazaret. Eso es algo que yo sé que es un poco, wow, ¿cómo tiene sentido? Porque la gente dice Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero la ciudad de Nazaret no existía en la época de Jesús. La muestra es, hay varias muestras. Primero, que no se han encontrado rastros de tal cosa, pero principalmente los cronistas de la época, como Flavio Josefo, que tiene la lista de las aldeas de la Galilea, no aparece Nazaret, y tiene una lista de no sé cuántas aldeas, no recuerdo, 50 y algo aldeas, y no aparece Nazaret. Yo sé que es un poco extraño pensar que Jesús de Nazaret y no existía Nazaret, pero es un poco contradictorio. Entonces dice, la palabra Palestina la usó el papado para ofender y separar su fe de la hebrea. Es verdad. Pero es idolatría. Los judíos pelean por una tierra, jajaja. No. El Islam pelea por una tierra, ¿sí? Nosotros, bueno, sí, nosotros también, de hecho. Esta es nuestra tierra. Y si debemos luchar por nuestra tierra, lo haremos. Si debemos luchar para proteger a nuestras familias, lo haremos. Pero eso es en el Islam, luchan por tierras. De hecho, les voy a hablar un poco de Islam, ya que entre mis pocos conocimientos, como se dan cuenta, en el Islam hay dos conceptos teológicos que se llaman Ard al-Islam y Ard al-Harb, que son las tierras o los territorios del Islam y los territorios de la guerra, así se llama. ¿Qué son? Ard al-Islam es todo territorio en el que el Islam llegó alguna vez en la historia. Ellos dicen que ese es territorio del Islam. Ard al-Islam, dicen. Por ejemplo, si el Islam llegó a Andalucía alguna vez en la historia, de acuerdo a la teología del Islam, eso es Ard al-Islam. Esa tierra le pertenece al Islam para siempre. No hay vuelta atrás.
así lo conquistaran, así lo hayan conquistado hace 500 años la corona española, le pertenece al Islam, porque eso dice la teología islámica. ¿Y cómo se llaman las otras tierras que no son del Islam? Se llaman Ard el-Harb, las tierras de la guerra, las tierras que futuramente le pertenecerán al Islam. No me crean a mí, busquen Ard al-Islam y el Ard el-Harb. Entonces me preguntan a mí, ¿que pelean por tierra? Sí, el Islam pelea por tierras. El que haya escrito ese comentario, si no sabe de teología islámica, por favor no hable. ¿Por qué no aceptan conversos al judaísmo? Sí aceptamos. ¿Puedes explicar cómo que dicen Jesús de Nazaret? ¿Por qué dicen Jesús de Nazaret? La verdad es porque está escrito la palabra